Auscultación de ruidos cardíacos. La auscultación de ruidos cardíacos nos permite identificar fenómenos anormales producidos por alteraciones patológicas. Es importante identificar el primer y segundo ruido, y diferenciar la sístole de la diástole, para así poder reconocer los ruidos y soplos que pueden existir durante la sístole y los que pueden existir durante la diástole. El paciente puede estar sentado, de pie o acostado. El primer foco a auscultar va a ser el foco aórtico, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Este foco nos permite identificar las características de los ruidos que se generan en relación a la válvula aórtica. El foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, nos permite identificar las características de los ruidos que se generan en relación a la válvula pulmonar. El foco aórtico accesorio, o DER, ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, es un punto muy cercano a las válvulas semilunares. El foco tricuspidio, ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, nos permite identificar mejor ruidos que se generan en relación a la válvula tricúspide. El foco mitral, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular izquierda, permite formarse una idea global del funcionamiento del corazón. Permite reconocer bien el primer y segundo ruido y también es de elección para reconocer el funcionamiento de la válvula mitral. Esta auscultación puede mejorar si se coloca al paciente en una posición de decúbito lateral izquierdo. Toma de presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes arteriales y se expresa a través de las diferentes técnicas de medición como la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la presión arterial media. La clasificación de la presión arterial es: presión óptima, menor a 120 milímetros de mercurio la presión sistólica y 80 la diastólica. Presión normal, de 120 a 129 sistólica y de 80 a 84 diastólica. Presión normal alta, es de 130 a 139 la sistólica y de 85 a 89 la diastólica. La hipertensión arterial se clasifica por etapas. Etapa 1, leve, de 140 a 159 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 a 99 la presión diastólica. Etapa 2, moderada, de 160 a 179 la presión sistólica y de 100 a 109 la presión diastólica. Y la etapa 3, severa, alcanza niveles mayores a 180 milímetros de mercurio la presión sistólica y mayor a 110 la presión diastólica. El equipo para la toma de presión incluye estetoscopio y baumanómetro. Para la correcta toma de presión arterial, el paciente tiene que estar sentado con un buen soporte para la espalda. Deberá abstenerse de fumar, tomar productos cafeinados o refresco de cola al menos 30 minutos antes y sin sensación de orinar o defecar. El brazo del paciente debe estar de preferencia sobre una mesa, descubierto y flexionado a la altura del corazón. La toma también se podrá realizar en posición supina o de pie y se efectuará mínimo después de 5 minutos de reposo. Para tomar la presión tenemos que localizar el pulso braquial localizando la arteria humeral en el canal bicipital de la cara anterior del brazo, por dentro del músculo bíceps con los dedos índice y el medio. Se utilizará baumanómetro preferentemente aneroide recién calibrado. Localizar nuevamente el pulso braquial. Ajustar el brazalete en forma circular 2.5 centímetros por encima del pliegue del codo. Este deberá ser del tamaño adecuado para ajustar una medición precisa. La cámara de aire deberá cubrir al menos 3/4 partes de la longitud del brazo y al menos el 80% de la circunferencia del mismo. Ajustaremos las olivas del estetoscopio a los oídos y colocaremos el diafragma sobre el pulso braquial, presionándolo levemente. Posteriormente, procederemos a insuflar el brazalete hasta 80 milímetros de mercurio, subir de 10 en 10 hasta que desaparezca el pulso e incrementar 30 milímetros de mercurio más, y finalmente desinflar el brazalete, dejando salir el aire poco a poco y registrar los dos valores correspondientes, sístole y diástole.
La aparición del primer ruido define la presión sistólica y el último se utilizará para definir la presión diastólica. Estos ruidos, llamados ruidos arteriales o de Korotkov, se agrupan en 5 fases. La primera se refiere a los 2 primeros ruidos audibles que se escuchan al soltar la válvula de la pera de insuflación desde el nivel de insuflación máxima, que se corresponde a la fase sistólica. En la segunda fase se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. La tercera fase es cuando los ruidos se hacen más nítidos y aumentan de intensidad. La cuarta fase es un claro ensordecimiento del ruido. Esta fase es la presión diastólica aceptada en pacientes pediátricos. Y finalmente, la quinta fase es el último ruido escuchado, después del cual todo ruido desaparece y corresponde a la medición de la presión diastólica en adultos. A la auscultación podremos escuchar 4 ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, S1, corresponde al cierre de las válvulas tricúspide y mitral. El segundo ruido cardíaco, S2, corresponde al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. El tercer ruido cardíaco, S3, también llamado galope ventricular, corresponde al llenado ventricular rápido. Este ruido puede ser patológico o no patológico. El cuarto ruido cardíaco, S4, también llamado galope auricular, es producido por la fuerte eyección auricular hacia el ventrículo distendido. Este ruido puede ser patológico o no patológico. Exploración del pulso. Se le denomina pulso a la sensación táctil de elevación de la pared arterial, sincrónica con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que se palpe una arteria contra un plano de resistencia. La toma consiste en colocar las puntas de los dedos índice y medio sobre la piel, a nivel de la arteria. Se contará el número de latidos durante 1 minuto. El intervalo normal se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando sea mayor a 100 se le conocerá como taquicardia y cuando sea menor a 60 tendremos una bradicardia. Palpa sobre el área de la sien en la zona temporal delante del pabellón auricular. Pulso facial. Situado en el borde inferior de la porción ascendente del maxilar inferior o mandíbula. Pulso carotidio. Se palpa a nivel del cuello sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea en el triángulo carotidio. Pulso subclavio. Se siente al presionar la fosa supraclavicular ubicada entre el borde superior de la clavícula y el borde lateral del esternocleidomastoideo, sintiéndose fácilmente en el lado derecho. Pulso braquial. Se palpa entre el bíceps y el tríceps en el lado medial de la cavidad del codo, usándose frecuentemente en pacientes pediátricos en vez del carotidio. Pulso radial. Situado en la cara anterior y lateral de la muñeca, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio, inferior al pulgar. Pulso ulnar. También llamado cubital, se palpa en la cara externa de la muñeca, inferior al meñique. Pulso aórtico. Se palpará a nivel abdominal por encima del ombligo. Pulso femoral. Se explora en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal en la zona del triángulo de Scarpa. Pulso popliteo. Se explora en la zona del hueco popliteo en su parte medial y con la rodilla flexionada a 30 grados o en decúbito prono. Pulso tibial posterior. Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del malleolo externo. Pulso pedio. Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores del primer y segundo dedo.